Bueno, que me confirmen. Bueno, ante todo, buenas tardes. Conmigo vamos a trabajar 4 fines de semana sobre el tema de lo que es el derecho laboral. Vamos a ver en estas horas una parte introductoria, los principios. El próximo sábado será, o de acá 2 sábados, creo que debería hablar de derecho individual, después viene el derecho colectivo y finalmente el derecho procesal del trabajo. ¿Sí? Son los módulos que me han propuesto. Rápidamente vamos a empezar. El régimen laboral de la Constitución, y hay un proyecto de reforma. Siempre se dijo de que debería modificarse la Constitución, dado que la Constitución del 93 fue la que aprobó Fujimori, y siempre se ha tratado de cuestionar esta Constitución, pero vamos a ver, en el supuesto caso de hacerse una modificación a la Constitución, vamos a sacar rápidamente unas conclusiones, ¿no? El artículo 22 actualmente dice que el trabajo es un deber, un derecho, y si vemos el propuesto de reforma sigue diciendo lo mismo, un derecho y un deber, ¿no? Entonces vamos a sacar el Estado dicta medidas de seguridad y salud en el trabajo. Esto ya tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo, o sea, simplemente sería adecuar la Constitución a lo que ya tenemos, no es que no es algo nuevo. Nadie está obligado a prestar trabajo sin su libre retribución, sin su libre consentimiento. El proyecto no menciona nada de eso, porque se supone que hoy día tenemos dos figuras, ¿no? El trabajo rentado, o sea, bajo contrato de trabajo, y también tenemos el trabajo del voluntariado, ¿no? Ejemplo, los bomberos, no con una remuneración, los de Cruz Roja, defensa civil, es trabajo de voluntariado, ¿no? La Constitución actual nos habla de bienestar material y espiritual, que se debe reconocer en el trabajo, y ahora solamente dicen para satisfacer sus necesidades, que al final el bienestar material no es otra cosa que satisfacer las necesidades, ¿no? El pago de las remuneraciones y beneficios tienen prioridad en el pago, ¿sí? Y el proyecto dice que el pago de remuneraciones y otros créditos laborales son preferentes, prioridad preferente, ¿no? Como les digo, básicamente si cambiáramos de constitución, lo que se ha avanzado trabajando en un proyecto de reforma, en el fondo, en el tema laboral no va a haber grandes cambios, ¿no? Normalmente se mantiene, salvo la redacción como estaban apreciando, ¿no? La prescripción es de 1 año, es de acuerdo al proyecto de ley general de trabajo, porque actualmente la prescripción es 4 años en materia laboral, ¿no? Entonces la Constitución un poco se adelanta a lo que vendría a decir la nueva ley general de trabajo, que todavía no la tenemos. Las remuneraciones mínimas las regula el Estado, las remuneraciones mínimas son reajustadas, reajustar por el Estado, ¿no? O sea, el tema de redacción. La jornada es de 8 horas, 48 horas semanales, la reforma sigue hablando de 8 horas y 48 horas semanales, reconocen las jornadas acumulables o atípicas, igual también lo que decía la Constitución actual. Los trabajadores tienen derecho al disfrute o su compensación. Si no disfruto vacaciones, me las pueden comprar, como se dice, no reducir. ¿No? Los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado semanal, anual, en días feriados. Se respetan los principios de igualdad de oportunidades y discriminación. El proyecto también dice lo mismo: igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación. Se respeta el principio de carácter de irrenunciable, que ahí lo vamos a ver. Igual el proyecto sigue hablando de la irrenunciabilidad de los derechos. La interpretación favorable a favor del trabajador, ahí también la Constitución dice a favor del trabajador la interpretación. Adelante. Es un repaso para comparar rápidamente y después vamos a explicar en el desarrollo. La ley otorga protección adecuada contra el despido arbitrario. Acá el despido requiere causa justificada señalada en la ley, ¿no? Y el despido justificado tiene derecho a una indemnización, lo que actualmente dice la ley, entonces no hay nada nuevo. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva, huelga. El proyecto también nos habla que tienen derecho a constituir sindicatos, afiliarse o no afiliarse. Son órganos autónomos, establece las garantías de los dirigentes sindicales, no están sujetos a relación laboral para que se puedan anunciar en la defensa de intereses. Acá se reconoce, por ejemplo, que se pueden formar sindicatos sin tener un empleador, ¿no? Y acá en Arequipa tenemos eso un montón, ¿no? Tenemos el sindicato de canillitas, el sindicato de molienteros, tenemos 18 sindicatos, ¿no? Sin empleador. Acá el sindicato de payasos también existe, por si acaso, para que vean. Estamos organizados, ¿no?
Y así hay Arequipa mantiene acá 18 sindicatos no dependientes, se le llama, ¿no? O sea, se han creado los sindicatos para defender sus derechos laborales, pero no tienen un empleador a quien reclamar, ¿no? Se fomenta la negociación colectiva, el Estado fomenta la negociación colectiva, tiene fuerza vinculante, lo que dice también la Constitución actual. El derecho de huelga también está reconocido, o sea, se mantienen los mismos derechos, por eso en ese tema, al participar en las utilidades, también participar en las utilidades, o sea, por el tema de la Constitución no habría mayor problema de hacerse una modificación constitucional, ¿no? Porque no va a variar básicamente nada. ¿Cómo aplicamos las normas constitucionales? Los derechos y beneficios laborales consagrados en la Constitución resultan ser de aplicación aplazada o diferida en materia laboral. ¿Por qué? Todo artículo de la Constitución, algunos podrían ser de aplicación inmediata. Por ejemplo, el derecho a la vida. Nace un niño y no va a pedirle permiso al consejo para que vive porque tiene que vivir. El derecho al nombre, todos tenemos derecho a llevar un nombre, el que quiera, ¿sí? Escribirlo también de la forma que ustedes quieran, ¿no? Derecho al libre tránsito. Yo si quiero mañana me voy a Lima caminando, panamericano, en bicicleta, en carro, en avión, ¿sí o no? Y para eso no necesito autorización. Esos derechos son de aplicación automática, para que se den cuenta, ¿sí o no? En el tema laboral, las normas laborales no son de aplicación automática. Porque yo mañana no podré ir al banco de crédito y decirle, ¿sabe qué? Venir a trabajar. Y el banco me va a decir, no, pero no necesitamos gente. No, señor, no leí la Constitución. Todos los peruanos tenemos derecho al trabajo. Ya, pero yo he dicho que voy a trabajar acá. No, señor, no es así. No es de aplicación automática, ¿no? Cuando yo tenga vacantes, yo llamaré y ya usted se me somete al examen, y si aprueba el examen lo contrataré. Y si no, no. Ah, no, no es que yo escojo, no, el empleador es el que escoge. Y lo que dice la Constitución, derecho al trabajo. No, pero no es así, pero no es automático, ¿sí? Es igual que las pensiones. En el artículo 11 de la Constitución dice todos los peruanos tenemos derecho al acceso a la seguridad social, salud y pensiones, ¿sí? Entonces yo mañana voy a la AFP y le digo, tengo 65 años, quiero mi pensión. No, disculpe, ¿usted se afilió a la AFP? No. ¿Usted ha aportado a la AFP? Tampoco. ¿Y cómo quiere que le demos pensión? Porque la Constitución dice pues, que todos tenemos derecho a pensión. Sí, pero no es de aplicación automática, sino para usted tener una pensión en la AFP, usted tiene que haberse afiliado, tiene que haber aportado, ¿sí? Y ahora nosotros le pagamos pensión, ¿sí? No es de aplicación automática. Entonces, el tema laboral, pensionable, las normas en la Constitución, algunos dirían, entonces pura letra de la Constitución, ¿sí? Porque no puedo aplicar nada. ¿Eso qué significa? Que todo lo que dice la Constitución se va a desarrollar por la legislación, o sea, por las leyes. ¿No? La ley va a decir en qué caso periodo de prueba, en qué caso contrato indeterminado, ¿sí? Horas extras, cuándo es vacaciones, cuándo te pago utilidades, todo está desarrollado en la legislación. La Constitución lo consagra, pero no dice en qué condiciones, ¿sí? La ley es la que va a regular cuáles son las condiciones, los requisitos para poder percibir eso, ¿sí? Cuándo me van a pagar horas extras, cuándo no me pagan horas extras. Por ejemplo, a un vigilante, por más que trabaje 12 horas, no le van a pagar horas extras. ¿Por qué? Porque la ley lo ha excluido. Oiga, pero usted ha dicho que la Constitución dice 8 horas diarias, 48 horas semanales. Sí, pero la ley hace excepciones, ¿no? Hay algo que es interesante en derecho, que el derecho normalmente todo lo vamos a regular como regla general. Pero hay una figura. En derecho todo es regla general, pero como regla general también siempre tiene una excepción. Por eso ustedes habrán escuchado a la gente que dice, echa la ley, echa la trampa, excepción. ¿Por qué? Porque realmente se abusa de las excepciones, no van por la regla general, sino por las excepciones. Ejemplo, les pongo un ejemplo. La regla general en el contrato de trabajo es que todos sean contratados a plazo indeterminado. Eso es la regla, ¿sí? ¿Cuál es la excepción? Que me contrata un sujeto a modalidad o a tiempo parcial. Pero si vamos a la práctica, ¿a quién lo contratan a plazo indeterminado? Todos los contratos, un mes, 3 meses, renovables, ¿sí o no? O sea, todos abusan por la excepción, nadie va por la regla, entonces invierten los roles, ¿se dan cuenta? Entonces por eso dicen, echa la ley, echa la trampa, dice la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo abusa de la excepción en vez de ir por la regla general. La excepción son para casos especiales, pero hoy día lo especial lo hemos convertido como algo común. Y de ahí abusan las empresas y vamos a ver los problemas que va a generar. Entonces, son de aplicación aplazada o diferida. Quiere decir que no basta que lo diga la Constitución,
sino que vamos a tener que someternos a lo que diga la legislación, porque ahí va a desarrollar. Consecuentemente requiere un desarrollo normativo mediante la acción de leyes, con rango de ley, pueden ser decretos leyes, cuando hay un gobierno de facto, un golpe de Estado, decretos legislativos. Ahora estamos escuchando al gobierno, dado que no hay Congreso, que va a dar decretos de urgencia, ¿sí? ¿Por qué? No puede dar leyes, porque las leyes solo las da el Congreso, pero como no hay Congreso, ¿no? Entonces no pueden dar leyes. Entonces el Ejecutivo, ¿no? Vizcarra ahora es el que va a dar las leyes, pero no se llaman leyes, no se llaman decretos de urgencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia con un decreto de urgencia? Que hoy día la da como si fuese una ley, tiene rango de ley, pero ¿quién va a decir si esta ley es correcta o no? ¿Quién lo va a fiscalizar cuando se elige el Congreso? El 26 de enero vamos a elegir a los congresistas, ¿no? Una vez que elijamos se va a constituir el Congreso. ¿Cuál va a ser el primer trabajo que va a tener ese Congreso? Revisar todos los decretos de urgencia que ha dado este gobierno, para ver si están de acuerdo a la Constitución o no. Si no, dirá, acá se excedió el presidente y esto no debió, lo anulan, ¿sí? Esa ya facultad del Congreso, ¿no? Para fiscalizar. A ver, ¿cómo ha evolucionado la legislación laboral respecto del derecho laboral? La legislación, por si acaso, es una parte del derecho laboral. El derecho laboral es un mundo, pero una parte de ese mundo es la legislación laboral. ¿Con esto qué les quiero decir? Que los derechos de los trabajadores, no todos los derechos nacen en la Constitución, en la ley, nacen en otras fuentes. Nacen en el contrato de trabajo, en el convenio colectivo, en el reglamento interno de trabajo, en la costumbre, en la doctrina, en la jurisprudencia, ahí nacen los derechos de los trabajadores, no solo en la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado con la legislación, que es una parte del derecho laboral? Primero, hay una primera parte desarticulada, ¿no? O sea, las leyes comenzaron a suceder antes que aparezca el derecho laboral. Por si acaso, el derecho laboral en el Perú no tiene más de 100 años, menos. ¿Ya? La legislación laboral tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque lo primero que comenzó a aparecer en el Perú son las leyes laborales, ¿sí? Comenzaron a hacer leyes, pero no existía el derecho laboral. Entonces tú me vas a decir, oiga, pero el trabajo siempre ha existido. Claro, el trabajo siempre ha existido. Entonces, ¿quién lo regulaba si no había derecho laboral? Lo regulaba el derecho civil, el Código Civil, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el derecho civil? Es que tiene un capítulo o un libro que se llama de los contratos. ¿Y qué cosas? En lo que hacemos con la empresa, un contrato de trabajo. Entonces, ¿quién regulaba el contrato de trabajo? El Código Civil. Cuando hemos tenido ya una frondosa cantidad de leyes, entonces se ha visto la necesidad de crear una especialidad y nace el derecho laboral, ¿sí? Entonces, vamos a explicar. Entonces, primero nacen normas o leyes desarticuladas. Es como ver la noche estrellada y ver un montón de estrellas en el cielo, ¿sí? Así era la legislación. Estrellas por acá. Entonces las leyes estaban dispersas, salían leyes y nadie las había organizado, no había un sistema para saber cuál está vigente, ¿sí? Entonces pasamos a una segunda etapa donde ya llegamos a la década del 80, ¿no? Donde se comienzan a agrupar las normas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que se le encomendó al Ejecutivo cabalmente en esa época y dio decretos legislativos. Ejemplo, todo lo que es contrato de trabajo, periodo de prueba, todo eso está en el decreto legislativo 728. Compensación por tiempo de servicios, todos los beneficios en el decreto legislativo 650. Jornada de trabajo, horarios de trabajo, trabajo nocturno, horas extras, decreto legislativo 854. Beneficios sociales, decreto legislativo 688. Descansos remunerados, vacaciones, feriados, descanso semanal, decreto legislativo 713. ¿Se dan cuenta? Entonces la legislación laboral que estaba dispersa en el cielo, la noche, se comenzó a agrupar, ¿no? Lo que hoy día diríamos, no se ven las constelaciones, ¿sí o no? Hoy día los que conocen de las estrellas dicen, no están dispersas, mira, esa es la constelación tal, ¿no? Identificada y las han agrupado, ¿sí? Entonces todo el sistema de estrellas ahora está organizado. Entonces igual, se agruparon las notas. Pero eso no basta, ¿no? ¿Por qué? Porque se pretende unificar en un solo cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Hoy día se llama Proyecto de Ley General de Trabajo, que está esperando hace 14 años en el Congreso. Hace 14 años se elaboró el Proyecto de Ley General de Trabajo porque no se concibe tener un código de trabajo. A diferencia de otros países en Latinoamérica, todos los países, hasta Bolivia, Cuba, tienen código de trabajo. Oye, el Perú, ¿cómo no tiene código de trabajo? No tiene una ley general de trabajo, solo tiene legislación, ¿no?
Brasil, Argentina, todos los países tienen, México, y el Perú no tiene, ¿no? Entonces acá se plantea hacer un código de trabajo, pero sí, no se puede hacer un código de trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, si vemos el código penal, los delitos aplica a todo, no interesa si es funcionario público, privado, a todo el mundo aplica el código penal. Código tributario igual aplica a todos, ¿no? Cualquier norma que tenga que diga código, se aplica para todos, ¿no? Código civil para todos, sea el Estado, personas, a todos aplica. En el tema laboral, si llamáramos código de trabajo, tendría que regular el sector privado y el sector público, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay una sencilla razón. Cuando se crea el derecho del trabajo, se crea bajo un derecho protector. El derecho laboral se dice que es un derecho intuitivo, o sea, protector. ¿A quién va a proteger? Al trabajador. Esa es su naturaleza, ese es su origen del derecho laboral. Para eso se creó, para proteger los derechos de los trabajadores. Quiere decir, si el Código Civil es una balanza que busca la equidad, la igualdad, en el derecho laboral está inclinado, ¿sí o no? Porque siempre está a favor del trabajador. Esa es su naturaleza. ¿Y por qué a favor del trabajador? Porque históricamente se ha visto que en la relación empresa-trabajador el empleador toda la vida ha abusado, se ha excedido, no ha reconocido. Y tal es así que hoy día lo podríamos demostrar. Imagínense que el presidente Vizcarra mañana diga: anúlense todas las leyes laborales. ¿Ya? Imagínate con el poder que tiene hoy día, anula todas las leyes laborales. ¿Ustedes creen que el 15 de noviembre las empresas depositarían CTS? ¿Pagarían sueldo mínimo? Si ya no hay ley. Hoy día, ¿por qué los empleadores pagan CTS, gratificación de sueldo mínimo? Porque la ley les obliga. Pero si borráramos las leyes, ¿cumplirían los empleadores a conciencia? No, estamos viendo que ahí no es una realidad. Entonces, en este país se cumple porque se obliga. ¿Y quién obliga? El Estado, por medio de las leyes. Y es que el derecho está protegiendo al trabajador siempre. Porque si no lo protege, y lo desprotege, le quita las leyes, simplemente nadie respetaría. ¿Sí? Estaríamos peor. ¿Sí? Entonces se pretende unificar en un solo cuerpo normativo, pero no puede ser un código de trabajo porque hemos dicho el derecho laboral se crea para el sector privado para proteger al trabajador. Mientras que en el sector público, ¿qué rige el sector público en el tema laboral? El derecho administrativo. ¿Por qué el derecho administrativo rige el sector público? Porque cuando se crea el derecho administrativo tiene una finalidad también. ¿Cuál es su finalidad? Proteger los intereses del Estado. Primero es el Estado, no lo puedes quebrar al Estado. ¿Sí? Entonces el sector público, que es el Estado, tiene el derecho administrativo que lo protege el Estado. Por eso los derechos laborales pasan al segundo orden. Mientras que en el sector privado es derecho laboral. Primer orden, ¿cuál es? Derecho de los trabajadores. ¿Sí? Lo que en el Estado no, pues, primero es el Estado. No vas a preferir al trabajador, porque si no lo quiebres al Estado. ¿Sí? Y el Estado no puede desaparecer, ¿no? Entonces ahí te das cuenta una primera razón, ¿no? De comienzan, cómo es que los dos regímenes laborales son como el agua y el aceite, no se pueden juntar. Aparte que la Constitución del 79 decía que esos dos regímenes laborales son incompatibles, decía, agua y aceite. ¿Sí? Nunca se van a poder juntar. Si yo trabajé para el Estado y trabajé por una empresa privada, ¿puedo juntar los dos regímenes para decir tengo tantos años de servicio? Te van a decir no. Para el Estado es una cosa, para las empresas es otra cosa. Y antes era peor todavía, porque tenían su sistema pensionario para el sector público, la 2530, y acá teníamos la 1990 para el sector privado, ¿no? Hoy día se anuló la 2530 y todos hemos pasado al sector en pensiones, a la 1990 o a la AFP, ¿no? Entonces ya el régimen laboral es diferente al régimen pensionario, pero antes había una correlación, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de una ley general de trabajo, que lamentablemente está consensuada en el Consejo Nacional de Trabajo desde hace 14 años al 70%. Hay temas que todavía están discutiéndose como utilidades, como estabilidad laboral, que están entrampados, ¿no? Y no se ponen de acuerdo los empresarios ni los trabajadores. Y el Estado no sabe qué hacer, ¿sí? Ejemplo, uno de los últimos candidatos que prometió sacar la ley general de trabajo fue Humala, pero llegó al gobierno y se olvidó porque él no mandaba sino a Nadie, entonces lo que él dijo no valía sino lo que decía Nadie, ¿no? Entonces no se hizo nada. Y esa fue una falsa promesa que los trabajadores siempre se la juraron a Humala, ¿no? ¿Por qué? Porque se sintieron traicionados.
alguien que les prometió sacar la ley, finalmente no sacaron la ley, ¿sí? Y los siguientes presidentes que han seguido tampoco han tenido interés de sacar la ley, ¿no? Entonces siguen carpetados, ¿no? Están esperando que hagamos una marcha como en Chile para ver si nos hacen caso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se regulan los derechos de los trabajadores? ¿No? ¿Dónde nacen los derechos de los trabajadores? A nivel constitucional, que hemos visto rápidamente, ¿sí? Los artículos del 22 al 29, que ustedes lo pueden revisar en la Constitución. A nivel individual, tenemos las leyes que les he mencionado, que básicamente son decretos legislativos. A nivel colectivo, hoy día tenemos la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que ya no la tenemos dispersa. Todo lo que es sindicalización, negociación colectiva, huelga, sindicatos, conciliación, arbitraje laboral, todo está en una sola ley, que se llama Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y que en las universidades se estudia como un curso, ¿no? Derecho colectivo de trabajo, relaciones colectivas de trabajo. Igual que individual es otro curso, a nivel de principios es otro curso, fundamentos de derecho, y procesal es otro curso, donde cuando, a ver, ¿qué pasa? La ley dice que me tienen que pagar gratificaciones. Yo pues le digo a mi empleador, señor empleador, págame las gratificaciones que dice la ley. Y me dice, no tengo plata, no te voy a pagar. Ah, sí. Entonces me quejo a Sunafil, quéjate, pues. Sunafil no me quiere pagar las gratificaciones. Sunafil viene y dice, señor, ¿no le va a pagar? No, no le va a pagar. ¿Le voy a poner multa? Póngame la multa, pago la multa, pero no le voy a pagar. Oiga, pero no me va a hacer caso. No, pero usted es autoridad administrativa. ¿Qué me va a hacer? Póngame la multa, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pero no le voy a pagar, pues. Ah, sí, tan malcriado es usted. Entonces, ¿de qué le digo al trabajador? ¿Sabes qué? Te dejo pasar por tu derecho. ¿Qué te estoy diciendo? Corre al Poder Judicial. ¿Sí? A un juez no le vamos a poder hacer eso, ¿no? Cuando vas a un juez, que es el derecho procesal, el juez va a sacar una sentencia y el juez le va a decir a la empresa, cumpla, ¿sí? Cumpla usted la sentencia. Y si usted no cumple, por desacato lo puedo denunciar y lo puedo mandar a la cárcel. Claro, la empresa no va a ir a la cárcel, va a ir el gerente, el representante legal. Y si es persona natural o persona natural, le puedo demandar, no quieres pagar la gratificación, le puedo disponer que te embargo, ¿sí? Tus cuentas, tu casa, tus bienes, ¿sí? Lo tienes que pagar, ¿sí? Entonces a un juez no le puedes hacer eso, a una autoridad administrativa tal vez sí lo puedes burlar, ¿no? Es igual como los alimentos, juicio de alimentos. Si luego hago una conciliación en Alemuna, en un centro de conciliación, claro, ahí te arreglamos, ¿no? Pero ¿qué tal si al segundo mes no quiere pagar la pensión de alimentos? Yo siempre no quiero cumplir, pues. Pero firmaste el acta, sí, pues, ese rato no sé qué pensaba, firmé, pero ahora me he arrepentido. Ah, ¿y no te va a pasar nada? No, pues si quiero no cumplo. A ver, pero si los alimentos los llevas a un juez, a un juicio, y no cumplen los alimentos, ¿qué va a decir el juez? Omisión a los alimentos, delito, te vas a socavallo. Un juez te puede mandar a socavallo. El haber burlado una conciliación administrativa no te va a mandar a socavallo, ¿no? Entonces hay que ver la autoridad que no es coercitiva o no administrativa. Entonces para eso está el derecho procesal, para hacer respetar en todo caso las leyes, ¿no? Porque si bien es cierto, de nada sirve que esté la ley si nadie la cumple, ¿sí? Entonces tiene que haber un órgano que obligue a cumplir las leyes. Ahora, toda la legislación va a estar acorde a los derechos humanos, ¿sí? Y eso lo pueden ver en cualquier sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Toda sentencia menciona en el tema laboral los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a organizarse, el derecho, ¿no?, a la vida decente, ¿no?, a la dignidad de la persona. Eso está de moda, ¿no? Todas las sentencias van a hacer alusión a los derechos humanos, a los convenios de la OIT. El Perú, de 177 convenios de la OIT, el Perú ha ratificado 77. A diferencia de Estados Unidos, que ha ratificado solo 8, de 176 convenios de la OIT, Estados Unidos solo ratificó 8. ¿Cuál es la diferencia con Estados Unidos? Que esos 8 se cumplen. Nosotros hemos ratificado 76 convenios de la OIT y la mayor parte no se cumplen. Entonces, no sé para qué hemos ratificado tanto convenio de la OIT si no se va a cumplir. Un convenio de la OIT, cuando el Congreso de la República lo ratifica, se convierte como una ley nuestra más, ¿sí? Y hay muchas leyes que no se cumplen, ¿no? Adicionalmente, los derechos de los trabajadores, ¿dónde nacen? En la costumbre. Oiga, eso no está escrito. Sí, pues porque son las conductas asumidas por las partes. A ver, les doy casos reales. Ustedes pueden ver al frente la Universidad Católica Santa María, que otorga a todos sus trabajadores administrativos o docentes una canasta de Navidad.
Entonces yo asesoro a la negociación colectiva en esa universidad. Entonces cuando yo voy, alguna vez pregunté, porque vi unas cláusulas que se pagaba un bono conjuntamente con la canasta, decía. Pues yo he revisado todo el convenio, nunca hablan de canasta. Entonces la pregunta es, señores, ¿cómo es esto de la canasta? ¿Cuál? Hace 20 años se entrega la canasta, me dijeron. No, pero hay un convenio, una resolución del Consejo Universitario, el padre Morris lo firmó como fundador. No, la universidad comenzó a dar canasta hace años y comenzó a dar, hasta ahora. Y no está escrito en ningún sitio. Y hoy día a la universidad como empleador no se le ocurriría desconocer y decir, ya no te voy a dar canasta este año. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido en el tiempo. ¿En base a qué? Si no hay ninguna ley. La costumbre, pues. ¿Se dan cuenta? Habrán escuchado también en algunas empresas o instituciones donde dicen el día de cumpleaños, el día de onomástico, no se trabaja. ¿Dónde dice eso? No dice. Pero hay la costumbre que es así, pues. Cuando es tu cumpleaños no se viene a trabajar. ¿Así? Alguna vez me tocó trabajar en una empresa y me dijeron, pero mañana es tu cumpleaños y no se trabaja. ¿Y dónde dice? Y encima yo soy el de recursos humanos. ¿Dónde dice? No he leído en ningún documento de acá de la oficina. Pero siempre ha sido así. Le llamo al gerente y le digo, es verdad que en los onomásticos no se ve, que no sabía. Dice, sí, no se trabaja. Pero ¿dónde dice? No, es costumbre, pero tú debes saber, me dice, costumbre. ¿No sabes? Ah, no, sí entiendo, le digo, pero no, yo esperaba que estaba escrito en algún sitio. No dice. ¿Se dan cuenta? Muchos de los derechos de los trabajadores pueden nacer en la costumbre, no necesariamente una ley. Pueden nacer en la doctrina, por la interpretación de los libros, de los autores que hablan de las corrientes, en la jurisprudencia, en la interpretación que hace el Tribunal Constitucional. Ejemplo, el Tribunal Constitucional sacó en el año 2010 una sentencia que dice que todas las empresas, así tengan negociación colectiva, tienen que pagar asignación familiar, salvo que en el convenio colectivo se regule un concepto similar o parecido, o mejor. ¿Y por qué aclaró el Tribunal Constitucional eso? Porque si uno va a la asignación familiar, ¿qué dice la ley? La ley dice, solo corresponde pagar asignación familiar cuando la empresa no regule las remuneraciones mediante negociación colectiva. Entonces tú decías, como en mi empresa hay un sindicato y las remuneraciones se regulan por negociación colectiva, entonces no estoy obligado a pagar la asignación familiar. ¿Sí? Literalmente, como dice la ley. Sin embargo, el Tribunal Constitucional viene y pone el parche. Dice, no, un momentito. Ese no es el sentido de la norma. No es que porque se regula la remuneración por negociación colectiva ya estás exonerado de pagar la asignación familiar. Peor aún, hay un principio de irrenunciabilidad cuando nace una ley. Y si tú en tu convenio colectivo no tienes un beneficio igual, similar o mejor a la asignación familiar de ley, tienes que pagar la ley. Y a partir de ahí, todas las empresas que tenían negociación colectiva han empezado a pagar la asignación familiar. Yo asesoré, yo porque también soy árbitro laboral, asesoré el arbitraje para CEAL. Y CEAL ha tenido que pagar la asignación familiar desde el primer día que el trabajador ha tenido un hijo, ¿no? Retroactivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nacía en la ley. Pero ellos también asumieron lo que literalmente decía la ley. Solo corresponde pagar la asignación familiar si las remuneraciones no se regulan por negociación colectiva. Pero como ahí se regula por negociación colectiva, entonces no me corresponde pagar. Pero después el Tribunal Constitucional ha dicho no, tiene que pagar. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde dice? La jurisprudencia. ¿De dónde nace mi derecho? En una interpretación del Tribunal Constitucional, porque la ley no dice eso. ¿Pero quién ha interpretado la ley? El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la legislación. Actualmente han visto cómo está interpretando, a ver si el Congreso está bien cerrado, no está bien cerrado, han querido admitir la demanda, no están ahí discutiendo. ¿Quién es el que debe interpretar eso? ¿No? Porque lo que es el cierre del Congreso o la vacancia del presidente está regulado en la Constitución. ¿Quién es el máximo intérprete hoy día? El Tribunal Constitucional. Entonces a ellos les compete decir si va o no va. ¿Sí? Pero hasta ahora estamos viendo que la cosa está tranquila. El tribunal también indica de que si los dos padres trabajan en la misma empresa, ¿sí? En el sector privado, pero eso sí, claro, se ha interpretado porque la ley aparentemente no lo precisaba, ¿no? Pero en el sector privado, si los dos padres trabajan en la misma empresa, ambos reciben, pero a diferencia del sector público.
En el sector público, si ambos padres trabajan en la misma entidad, solo uno puede percibir la bonificación familiar. Ahí le cambian de nombre. Mientras que en el sector privado decimos asignación familiar, en el sector público se llama bonificación familiar, ¿no? Y se paga por hijo. Mientras que en el sector privado no interesa cuántos hijos. Es un concepto nada más, no un porcentaje, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces el contrato de trabajo, el reglamento interno de trabajo también regula derechos. ¿Por qué? Ejemplo, ahí están las licencias y permisos, ¿sí? El otorgamiento de préstamos, tal vez regulan otras figuras que no están en la ley. Ejemplo, la ley solo regula el despido. ¿Dónde están regulados mis otros derechos? Amonestación, suspensión, el reglamento interno, porque eso no regula la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces hay varias figuras que se pueden encontrar en diferentes fuentes. En el convenio colectivo, cuando hay sindicato, ahí nacen los derechos, ¿sí o no? Bonificaciones, condiciones de trabajo, uniformes, ¿sí? Todo lo que pelea un sindicato, ¿no? ¿Qué pasa en las últimas décadas? Lamentablemente ha tenido que cambiar las cosas, entonces ha venido la globalización y todo, se ha tenido que flexibilizar, desregular, desnaturalizar algunos derechos laborales. Porque esa es la necesidad. Y se van a seguir flexibilizando, se viene un paquete. Ya habrán escuchado la reforma que se viene. Ahora en noviembre van a salir los proyectos para aprobarse en diciembre y se ejecutan a partir de enero. Al menos esa es la propuesta del Plan Nacional de Productividad y Competitividad Laboral, que ahí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, se va a seguir flexibilizando. Ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo rápido. La legislación anterior decía que el descanso semanal es domingo. Y yo he vivido acá en Arequipa, cuando Arequipa el domingo era una ciudad fantasma. Tú salías al centro, todo estaba cerrado. ¿Por qué? Estaba prohibido trabajar, no se trabajaba el domingo. La ley decía que el descanso semanal es domingo y todo estaba cerrado. ¿Sí? Por eso la gente iba al campo a comer, ¿no? A distraerse, ¿no? Hoy día, el domingo, todos están en el mall, ya nadie va al campo, ¿no? Todos están en Arancobota, ¿sí? Y se han convertido los días de más movimiento. Imagínate, han tenido que adecuarse la legislación y decir, lo importante acá es que descanse un día a la semana. No tiene que ser domingo, necesariamente, basta que descanse y le estamos respetando su derecho, ¿sí? Entonces, basta que descanse un día, es pues su descanso semanal. ¿Ya? Y no lo podemos hacer rígido el domingo porque la realidad ha cambiado. Estamos viendo las jornadas acumulativas, rotativas. Hoy día ves tú el sistema de farmacias que trabajan las 24 horas, sistema de delivery. Eso no había. Antes los negocios, ¿cómo eran? Estaban esperando en su tienda, a ver, que vengan ya a comprar. ¿Sí o no? Hoy día, ¿cómo es? Mandan sus brevetistas, mandan todo para que compren. Si no, llaman por teléfono, mándame un pollo. Y al toque viene, ¿sí o no? Pero acá antes te decían, no, pues si quieres bien. Imagínate, mi tía tenía una tienda y me mandaba a comprar Coca-Cola. La fábrica de Coca-Cola quedaba en la avenida Parra, donde estaba ahora un Todos, ¿no? Ahí quedaba la fábrica. Yo tenía que ir un día antes, hacer una colaza, llegar a caja, pagar por las 2 o 3 cajas de Coca-Cola, y una vez que estaban con la factura, iba al depósito, le entregaba, y al otro día el camión recién llevaba a la tienda la gaseosa. Mira cómo era antes. Hoy día, ¿cómo es? El preventista va y te ruega, no te arregla las botellitas. Señor, ya ve cuántas Coca-Colas va a comprar, ya para dar los pedidos. Mando por internet, el camión viene y mi tía le dice, ¿sabes? Ya no quiero. Y se lo devuelve, y si le acepta, recién ese día le paga, ¿sí o no? Mira cómo han cambiado las cosas. Ferreiros antes también esperaban en su tienda que vengan ver las minas a hacer su pedido. Yo mandaré a Lima, ya en 8 días llegará el repuesto. Hoy día ya no sé así. ¿Qué hace Ferreiros? Contrata ingenieros y los manda a los almacenes, a logística de cada mina. Ahí están en la camioneta también, con la laptop. Oye, necesito un rodaje. En el stock, sí tenemos en stock, mañana está acá, pedido a Lima, En avión ya están mandando en la tarde. ¿Has visto cómo trabajan? Porque hoy día las ventas tienen que hacerse ya. Tú no puedes esperar que otro te la gane la compra, ¿no? Entonces, los servicios, todo lo que ha cambiado. Y finalmente, para que vean cómo ha cambiado todo esto, el sistema de fidelización de los clientes. La vez pasada compré una receta en mi farma, no es que le esté haciendo propaganda, pero fui a comprar y faltaba un chisguetito de una crema que valía 8 soles para empezar. Y me dijo, señor, si usted compra la crema, mañana a 8 de la mañana se la dejamos en su casa, sin costo alguno. Y yo dije, estos se están burlando de mí, ¿no? Le voy a aceptar. No, ya pues, pago mis 8 soles también, ¿no? Y al otro día, 8 de la mañana, estaban tocando el timbre en mi casa. Y salgo y hay un moto, ¿no? Señor, su pedido. ¿Cuánto te debo? No, no hay nada. Estamos trayendo el medicamento.
¿sí? Y me quedé sorprendido. ¿Y cómo hacen ahora todo esto? O sea, que ahora se han dado la molestia para traer mi chisguetito desde Lima. Claro, no es tan así tampoco, ¿no? Ellos todos los días remesan medicamentos, ¿no? Aumentan solamente el chisguetito al paquete y ya está, y se vienen todos los días, ¿no? Entonces el movimiento, el servicio ha hecho que se flexibilicen las jornadas de trabajo, los sistemas. Hoy día ya tenemos el teletrabajo, yo no tengo que ir a la empresa, yo desde mi casa puedo trabajar por internet, ¿no? Estamos flexibilizando la relación de trabajo, y se viene un paquete más, como les digo, con esa figura, porque no podemos tener una legislación muy rígida porque los tiempos han cambiado, ¿sí? Lamentablemente los tiempos han cambiado y tenemos que vivir a esa velocidad. No podemos ir contra las nuevas corrientes, claro, sin vulnerar en el fondo los derechos de los trabajadores, pero ¿no? Dándoles cierto mecanismo que beneficie a todos. ¿Qué consecuencias ha generado toda esa flexibilización? Que hoy día hay más que desempleo, lo que tenemos es informalidad laboral, ¿no? El 70% del mercado laboral es informal. Tenemos el 70% de peruanos que no trabajan en planilla, ¿sí? Que trabajan bajo prácticas, bajo recibo de honorarios, bajo intermediación laboral, bajo tercerización laboral, el trabajo día a día. Ahí veamos en el régimen agrario, la gente que va a trabajar a la chacra, no está en planilla, cobra por el día, ¿sí? ¿No? Hoy día te ayuda a descargar las papas, hoy día me pagas, ¿no? Los estibadores que bajan un tráiler, termina de bajar el tráiler y le pagan, los de conducción civil, hay gente que trabaja el día a día, todo dentro de la informalidad laboral, ¿sí? Entonces tenemos un grave problema, no solo en el Perú, a nivel mundial, de la informalidad laboral. Nosotros tenemos más del 70% de informalidad laboral. Quiere decir que solo el 30% de los peruanos trabajan en planilla, con seguro, ¿no? Y con todas las garantías mínimas que le da la legislación laboral. Al otro 70% el derecho laboral no lo protege. ¿Por qué no lo protege? Porque ¿cómo va a hacer prevalecer la ley si ni siquiera está establecido una relación de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver, el 90%, y peor aún, de ese mundo laboral, el 90% de las relaciones de trabajo se encuentran en las MIPES, ¿sí? O sea, las MIPES, la micro y la pequeña empresa es la que tiene el 90% del trabajo, ¿sí? La mediana y la gran empresa solo maneja el 10% de la fuerza laboral, ¿sí? Es muy poco. Todo está en la microempresa es la más informal, ¿no? La vez pasada estuve en la Cámara de Comercio y fui a dictar una charla también. Entonces yo fui full microempresarios, ¿no? Dije, tanto había tenido. A ver, señores, ¿quiénes tienen RUT? Todos levantaban la mano. ¿Quiénes tienen licencia? Todos levantaban la mano. Creo que me he equivocado, dije, todos son acá formales. A ver, la última les dije, ¿quiénes tienen el 100% de sus trabajadores en planilla? Todos agachados, nadie me miraba. Acá estoy, les digo, nadie me miraba. Y ya pues me molesté un poco y les dije, ¿saben qué? Me van a disculpar que ustedes son informales. Ah, peor, ¿para qué les dije? Se enojaron conmigo, ¿no? Porque no les gustó que les diga que son informales. ¿Por qué? Porque le dije, es que son informales, les dije. Yo no puedo decir que soy formal para la SUNAT, para el municipio, pero como los trabajadores soy informal, no los tengo en planilla. No pues, señor, o eres o no eres. ¿Sí? No puedo decir que a medias, ¿no? La mitad sí soy, la mitad no soy. No, defínete, ¿no? Entonces, esa es la realidad que también vive el Perú, ¿no? Y para que vean, acá en Arequipa, ni las grandes empresas se salvan. ¿Ya? O sea, todo el mundo trata de abusar, no sé si por desconocimiento o adrede. No hay empresa en Arequipa que no se salve de tener un juicio. Yo siempre pensaba, decía, las grandes empresas que tenemos en Arequipa, con tantos asesores, jefes de recursos humanos, contadores, gerentes, se supone que deben ser formales, son las que más juicios tienen, ¿sí? Y eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque hoy día se mueve una nueva cultura en recursos humanos. ¿Cuál es la nueva cultura en recursos humanos? Generar la prevención de conflictos laborales. Si yo le prevengo conflictos laborales a la empresa, le estoy ahorrando plata. ¿Por qué? No me van a denunciar en SUNAFIP para que me pongan multas, no me van a hacer juicios para que el juez me embargue y me pague intereses, costas, ¿no? Tanto lo que se paga en un juicio, ¿no? No tengo que contratar un abogado, ¿no? Yo normalmente que veo casos judiciales, ¿no? Normalmente las empresas hasta mandan a traer abogados de Lima, de estudios muy caros. ¿Cuánto le cuesta el juicio? Yo digo, mejor hubiera arreglado con el trabajador, entonces está pagando, ¿no? Están viendo la ONP,
han denunciado, ¿no? Millones pagan por los asesores que defienden a la ONP en los juicios de pensiones. Dice, con tantos millones mejor le hubieran pagado a los jubilados, ¿no? Y no hubiera tanto problema, ¿no? Entonces, eso es para que vean lo que cuesta. Entonces hay que generar una cultura de prevención, así como la ley de seguridad. ¿Qué dice la ley de seguridad? Fomentar la cultura de prevención, ¿no? De accidentes y todo eso, ¿no? Entonces estamos ahora en una onda de prevención, ¿ya?